¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias, Alicia. Bueno, buenos días. Bueno, lo primero que hay que decir es que ofrecemos disculpas pues por el inconveniente. Desde muy temprano estaba esperándolos, pensé que no iban a venir, pero bueno, sé que hoy es un día muy especial, es un día de descanso, pero pues nos toca a todos hacer el esfuerzo. Bien, eh, quiero decirles entonces que este seminario de esta cátedra multidisciplinar tiene un componente y unos lineamientos que son muy importantes que ustedes los conozcan. Lo primero es que a ustedes se les va a asignar por parte de la vicerrectoría sobre qué hacer su trabajo escrito. Esta es un lineamiento pues que nos dan desde allá. Lo importante de lo que yo les quiero pedir es que así ustedes no hagan el trabajo de paisaje cultural cafetero, pues tengan, digamos, claridad con ese tema, que es un tema muy importante para la región. Entonces, nuestro seminario se va a dividir en varios momentos. En un primer momento vamos a tener una presentación de un video de lo que es el paisaje cultural cafetero colombiano. Van a tener unos minutos para que ustedes elaboren tres preguntas cada uno y las vamos subiendo al chat una vez finalicen esos 5 minutos. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay claridad hasta ahí? ¿Quieren ampliar algo? Hola, hola. Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a la presentación. Si alguno llega después, pues le vamos dando las instrucciones, por favor. Yo en el chat voy a ir colocando también las instrucciones. ¿Perdón? Un momento. ¿Seguro? Porque me escuchaban ahora. Sí, profe, pero el audio del video no. Ave María. ¿Qué pasó? Perdón. Perdón, yo veo, qué raro. A ver, ahí se escucha. Perdón, pero se escucha. Pues, profe, lo escuchamos a usted, pero pues, no sé si está proyectando algo o Sí, algún no, por video. eso, pero a ver, se escucha lo que voy a colocar. Un momento. ¿Sí me escuchan? ¿Sí escucharon el audio? No, señor, profe, ¿qué tal si envía el link y que todos lo veamos como por aparte para que agilicemos un poco? Ok. Ayer fue perfecto, se escuchó, no sé, bueno, control. Perdón. Entonces aquí, perdón. ¿Lo tienen en el chat? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a reiniciar, ¿ok? Compartir.
¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hola? Profe, sí, señor. Bueno, entonces... Sí, profe, mira, por acá. bueno, son ya casi las 9. A las 9:10 nos volvemos a conectar. No se desconecten, tienen 10 minuticos para hacer las preguntas y las subimos al chat, por favor. ¿Está claro? Sí, señor. Claro. Solo hacemos las preguntas o también hacemos las preguntas tipo preguntas. No, vamos a hacer las preguntas y las subimos al chat. Y luego vamos a hacer un diálogo para que esto no se convierta en un monólogo y empecemos de verdad a trabajar. Colombia ocupa la esquina septentrional de América del Sur. Es un país pleno de biodiversidad y contrastes. Su clima tropical está influenciado por el Mar Caribe, el Océano Pacífico, la Amazonía y la majestuosa cordillera de los Andes. En Colombia, los Andes se dividen en 3 grandes ramales que atraviesan el país de sur a norte y que se elevan a niveles cercanos a los 5.000 metros de altura. En ese recorrido encontramos un paisaje exuberante de escarpadas montañas, con increíbles ríos, nevados y volcanes. Miles de familias con su trabajo y empeño hicieron posible que el café encontrara aquí la tierra perfecta para su cultivo. Este esfuerzo familiar y humano fue fundamental para que la zona montañosa de los departamentos colombianos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, privilegiada por su oferta ambiental, se constituyera con el paso de los años en uno de los centros de producción de café más importantes del país. Allí se conformó paisaje excepcional, en constante evolución, y un polo cultural que se destaca por su integralidad y excepcional belleza. El paisaje cultural cafetero reúne actualmente zonas específicas de 47 municipios, donde se concentran algo más de 25.000 fincas con pequeñas plantaciones de café, en las que alrededor de 85.000 personas dedican su vida a este cultivo como principal actividad económica. Este paisaje es un destacado ejemplo en el que un grupo humano ha desarrollado una forma particular de utilización de la tierra y una cultura representativa. Además, es un ejemplo extraordinario de interacción del hombre con este particular entorno. Este paisaje también conserva una destacada tradición y cultura que permiten a sus pobladores mantener un sentimiento de apego a su negocio y a su origen. Las variadas manifestaciones asociadas con el paisaje cultural cafetero han sido forjadas durante 150 años y abarcan todos los aspectos de la vida. Entre ellas, tenemos celebraciones como las Fiestas Nacionales del Café en Calarcá, el Festival del Pasillo en Aguadas o el Carnaval de Río Sucio. Las actividades cotidianas se asocian con elementos como el vestuario tradicional, la idiosincrasia de sus pobladores y la deliciosa gastronomía de la región, y han inspirado invaluables expresiones artísticas en las artes tradicionales o las hermosas artesanías en madera y guadua. La alegría y amabilidad de su gente y los valores que representan esta cultura están simbolizados en el arriero y sus compañeros de camino, su inseparable mula, el hacha y el machete. Y por supuesto, en Juan Valdés, quien con su cara afable representa para la región y el mundo el trabajo duro, honesto y comprometido de cada cafetero. Los caminos rurales se alegran con el incansable jipao y la colorida chiva, transportando cafeteros a través de las montañas para vender su cosecha en el próximo pueblo. La transformación y el esplendor de este paisaje pasa por la rica cultura de su gente. A lo largo y ancho de la región, llamativas viviendas adornan las parcelas de las fincas y las calles de los pueblos. Las viviendas son abiertas e integradas a la naturaleza, con amplios balcones y corredores de elaboradas tallas y calados en madera en cedro y nogal. Patios decorados con bellas plantas ornamentales y amplios zaguanes que acogen las familias y a los amigos en las horas de descanso. Los pueblos se ubicaron en los filos de las montañas, siguiendo el mismo estilo de las viviendas y teniendo como eje de vida y comercio la plaza central y la iglesia. El desafío de vivir en zonas aisladas, entre escarpadas montañas, generó un espíritu comunitario que con los años generaría un marco institucional excepcional, que hoy es una de las características fundamentales de este paisaje. Gracias a la acción y al trabajo colectivo de la comunidad de productores de café, se ha logrado diferenciar el café colombiano en los mercados mundiales, y ha sido posible para miles de familias productoras sobreponerse a los retos impuestos por el manejo del cultivo, la logística y el mercado.
Gracias a esta institucionalidad, se desarrollan tecnologías orientadas a las buenas prácticas de cultivo y a la preservación del medio ambiente, así como programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de los productores. El capital social asociado con la cultura del café es una prueba del equilibrio entre conservación y desarrollo sostenible. Este modelo cafetero, único en el mundo, se basa en la elección democrática de sus líderes gremiales, que conforman los comités de cafeteros presentes en cada uno de los municipios y departamentos del paisaje cultural cafetero. Para alcanzar sus objetivos, la institucionalidad cafetera colombiana genera bienes públicos como la investigación científica, que se realiza a través de Cenicafé, la asistencia técnica y social con los extensionistas agrícolas, el control de calidad del grano, los nuevos negocios con valor agregado o la promoción y publicidad con marcas reconocidas internacionalmente como Juan Valdés y la denominación de origen Café de Colombia. Este capital social estratégico ha sido fundamental para mantener el equilibrio entre tradición y tecnología, lo que garantiza la calidad y la sostenibilidad del paisaje productivo. El paisaje cultural cafetero es en consecuencia un paisaje vivo, cambiante, que se adapta y supera los retos para el bienestar de su comunidad, de su cultura y de su imponente biodiversidad. La excepcionalidad del paisaje cultural cafetero se resume en su capacidad de adaptación al entorno, la coexistencia de la conservación y el desarrollo, el empuje, compromiso y sentido de pertenencia de sus habitantes, su arquitectura tradicional, su sólida identidad cultural, el papel de la institucionalidad cafetera y la maravillosa riqueza natural. Este paisaje cultural cafetero es el hogar de miles de familias cafeteras y de sus futuras generaciones. Es un lugar único en el mundo que debe preservarse en el tiempo como modelo de la coexistencia humana con el entorno y merece ser conocido y admirado por el resto de la humanidad. Bueno, en 5 minuticos empezamos. Bueno, primero veo que hay interés por saber del paisaje, lo cual me complace y vamos a tratar entonces de contestar algunas preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Vamos de a uno. Profe, pues yo. David,
David levantó la mano, ¿tiene la mano levantada o David? David Rodríguez. David. Profe, Hola, no, David. esa mano es la de la primera cuando hablamos. Entonces la bajas, por favor. La puedes bajar. Ya voy a mirar entonces. Ok. Bueno, entonces ahora sí, Jason era el que iba a hablar. Sí, profe. Bueno, te escucho, Jason. No, pues tenía una pregunta de que el paisaje cultural cafetero nos muestran ahí en el video como que su importancia y su impacto en la región, pero entonces podría correr algún riesgo de poder desaparecer en un futuro, ya que pues como hemos visto que en esta zona ya se ha comenzado a plantar otros cultivos y digamos que en grandes masas. Bueno, Jason, sí, mira, te voy a responder de la siguiente manera. Efectivamente, dos cosas son las o varias amenazas tiene el paisaje cultural cafetera y una es la que tú acabas de decir, la sustitución de hectáreas de café por otros cultivos, pero no solamente por cultivos, sino también por urbanizaciones, sino por otros usos del suelo. Sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad de conocer un paisaje cafetero en Cuba que ya es un paisaje fósil, entonces sí puede desaparecer el paisaje. Por eso este proyecto que vamos a conocer de paisaje cultural cafetero lo que busca es conservar y desarrollar un paisaje sustentablemente. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Profe, y en ese caso, entonces los dueños de las fincas son aquellos que tienen la potestad de que plantaron o digamos que eso se encuentra regulado en el POT o algo, no sé. Claro, mira, otro tema que tú acabas de tocar, temas muy importantes. El POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, pues sobre los usos del suelo está claramente delimitado lo que es el componente urbano y el componente rural. Sobre lo que pueda plantar una persona, pues eso sí es potestativo de cada dueño, ¿sí? El paisaje cultural cafetero y las políticas que tiene la federación es para incentivar la siembra de café, pero no le podemos imponer a ninguna persona que sembrar. David. Hola, David. David, tienes el micrófono abierto. Allá, ahora lo cerraste. Bueno, ¿quién más, por favor? Vamos, para que vamos. La idea es que... Sí, cuéntame. Profe, una preguntita. Sí. Entonces, lo que yo hice la pregunta en el chat sobre el municipio de Tebaida, pues la verdad no sé, alguien comentando yo sobre de ese tema que es muy importante, estaba pues yo comentando con unos amigos y alguien dijo que Tebaida no era PCC, entonces ¿me puede aclarar esa preguntita? Claro, David, mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando se establecieron los criterios para seleccionar las zonas principales y las zonas de amortiguamiento del paisaje, lo primero que se vio es que estuvieran las veredas sembradas en más de un 60%. Como estamos viendo la Tebaida, primero que todo, ya hay usos del suelo diferentes al café, puertos secos, aeropuertos, segundas viviendas, etcétera, etcétera. La Tebaida además está por debajo de la línea óptima para sembrar café, por debajo de los 1.400 metros. Entonces estamos viendo que Tebaida no es que no haga parte del paisaje, está en la zona de amortiguamiento. Recuerden que allí tenemos un humedal y un hábitat muy estratégico que son en Maraveles. Entonces, y eso hace parte también de las condiciones climáticas que sirven para el café. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda. Carlos, dale. Es una duda similar a la del compañero. Pues la primera sería, yo soy de Caicedoña Valle. Creo que acá también uno cuando va a entrar es Caicedoña PCC. Entonces también me pregunta era como por qué. Y la otra era hasta que, o sea, cómo digamos, alguien podría entrar a esa organización. O sea, un pueblo que vaya a dedicarse a algo o a cambiar su
su gastronomía, su agricultura, bueno, en fin. Son pueblos que ya, pueblos y ciudades, bueno, territorios que ya están definidos. Bueno, Carlos, sí, mira, empiezo por lo último o por lo primero que tú dijiste. Sí, en el departamento del Valle tenemos Alcalá, Ansermanuevo, Caicedonia, El Águila, El Cairo, Río Frío, Sevilla, Trujillo y Ulloa como parte del paisaje. Lo otro es que cuando se delimitaron las zonas de paisaje, pues se incluyeron estos municipios por lo que acabamos de decir, porque además de cumplir con ciertas características que fueron las que nos permitieron la delimitación, pues ya las nuevas tendrían que estudiarse. La UNESCO tiene lo siguiente, la Convención de Patrimonio Mundial. Si yo quiero incorporar nuevos departamentos, como preguntaban, como en el Tolima o como en Antioquia, que han preguntado mucho, que al comienzo quisieron ser parte del paisaje, pero luego ellos no continuaron este proceso, pues hay que hacer todo un proceso ante la UNESCO. Es que recordemos, esto es patrimonio cultural cafetero colombiano, patrimonio de la humanidad. Entonces, la Convención de Patrimonio Mundial es la encargada de hacer la inscripción y dentro de los requisitos que se piden es la sustentación, la justificación de por qué esas áreas son de paisaje cultural cafetero. Colombia está lleno de café, ¿sí? Pero no todo es paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. ¿Alguien más? Vamos, porque esto les va a servir para su trabajo. Ahí ustedes van encontrando como esas líneas sobre las que quieren trabajar cada uno. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Juliana. ¿Qué lineamientos hay para proteger al patrimonio, al paisaje, sí? Si estamos viendo que hay tantas cosas que desde ya lo están afectando. Ok, bueno, en la exposición vamos a verlos, pero te voy respondiendo. Claro, hay un plan de manejo. Uno de los puntos que más nos demoró fue esa construcción de ese plan de manejo. La UNESCO siempre le pide a cualquier país que quiera inscribir o una ciudad o un lugar o un bien de interés cultural o un paisaje, como en el caso de nosotros, nos pide una clara delimitación, unos criterios excepcionales, universales, según ellos, que tienen ellos clasificados, y un plan de manejo, que es precisamente lo que le sirve para desarrollar, conservar el patrimonio y ese paisaje. Sí, correcto. Bueno, una última pregunta, entonces, para que entremos ya en materia. ¿Quién se suma? Vamos. Sé que hoy es domingo, pero vamos a hacerle a esto con ganas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Andrés. ¿De qué manera nosotros como ciudadanos podemos como aportar al fortalecimiento, al crecimiento del paisaje cultural cafetero? Bueno, yo creo que tocas tú el tema que es el compromiso que tenemos todos los que habitamos este paisaje para conservarlo, para protegerlo. Pues una de las cosas que podemos hacer es conocer qué es el paisaje cultural cafetero. Primero. Segundo, cómo desde nuestro campo de formación podemos vincularnos con los proyectos que tiene el paisaje. Entonces, sociedad civil es muy importante en la gobernanza del paisaje. Muy bien. ¿Alguien más? Y si no hay más preguntas, entonces entramos en materia. Vamos, sé que hoy es domingo. Bueno, vamos entonces a hacer la presentación. Les pregunto si se está viendo, ¿se ve? Sí, señor. Ok. Bueno, lo primero que pues debo presentarme, mi nombre es Juan Carlos Olivares
mi profesión es arquitecto, mi especialidad es la restauración del patrimonio arquitectónico y la maestría que tengo es en desarrollo sustentable. De ahí que esta cátedra multidisciplinar me cae como anillo al dedo porque pues yo creo que ha sido mi formación durante todos estos años, no solamente porque es mi campo de estudio, mi profundización que tuve, sino porque mi familia es cafetera hace 100 años en el municipio de Buenavista, Quindío. Entonces esa es la otra, yo vengo de una familia cafetera, yo conozco esta problemática del café, como dirías, en carne propia, no es ajena a mi vida. Lo otro es que he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades campesinas, actualmente en proyectos de cafés especiales en la cordillera del Quindío, pequeños y medianos productores de café. Y lo otro es que tengo un proyecto de turismo cultural para el paisaje. Vengo trabajando en políticas públicas para desarrollar esto. Entonces, el paisaje cultural cafetero para mí, no solo hice parte del equipo que llevamos esto a la UNESCO y desde hace más de 2 décadas trabajo con paisaje. Bueno, y espero entonces enamorarlos con esta presentación de lo que es el paisaje cultural cafetero. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, comienzo con este título para el seminario, Paisaje Cultural Cafetero, un territorio posible. Y este va a ser el hilo que va a llevar pues todo mi discurso, porque además de que pertenezco a una red internacional de territorios posibles, creo que si es una alternativa para el desarrollo, pues debemos entender cuáles son sus claves. Bien, me gusta comenzar con esta noticia que el 25 de junio del 2011 la daban el Ministerio de la Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros. La voy a leer. El paisaje cultural cafetero de Colombia, PCC, acaba de ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad durante la 35ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Paro ahí. Esta era una noticia muy esperada y muy esperada por los grupos de investigación de las universidades y otras instituciones que veníamos trabajando desde hace más de 10 años. Conseguir esto no fue una tarea que se hizo en un semestre, 2 semestres, sino que fueron muchos años. Y fueron muchos años porque esto necesita de que lo revise muy bien el Comité de Patrimonio Mundial, de que sepan que sí, este paisaje es algo excepcional y cumple con unos criterios de excepcionalidad. Bueno, ¿qué instituciones están y estuvieron desde el comienzo con esto? La primera, pues obviamente la Federación Nacional de Cafeteros a través de sus comités departamentales, tanto de Quindío, Valle, Caldas y Risaralda, que es un punto que tenemos que tener muy claro. Esto no solamente es el eje cafetero, sino que el Valle, como lo decíamos ahora con el amigo de Caicedonia, el Valle hace parte del paisaje cultural. Todos cuando pensamos en Valle, pensamos en que solo es salsa y caña. No, también es café. Lo otro fueron las gobernaciones de esos 4 departamentos, las corporaciones autónomas regionales, CBC, Corpo Caldas, Carder y CRQ, que tienen que ver mucho con esa parte ambiental, y las universidades, que yo creo que esto es lo que le ha dado sostenibilidad y sustentabilidad. Por eso hoy estamos hablando de paisaje cultural cafetero y esa apropiación social es permanente. Tenemos la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Yo hago parte del observatorio de la cátedra UNESCO que está en la Universidad Nacional de Colombia en Manizales, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Valle, la Universidad del Quindío, la Católica de Pereira y la Universidad La Gran Colombia de Armenia, de la cual fui decano de su Facultad de Arquitectura. Bueno, pero ¿cuál fue la región? Preguntaban ustedes también de que si todo es, que por qué el Tolima no estaba ahí.
Bueno, pues el Tolima y Caldas estuvieron al comienzo, como les dije, pero ellos no continuaron el proceso. La región entonces está perfectamente delimitada, que era uno de los requisitos de la UNESCO. Está conformada por 47 municipios, 411 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, donde se encuentran ubicadas cerca de 24.000 a 25.000 fincas y en las que viven 80.000 personas, como lo decía el video. ¿Cómo está delimitado ese territorio? Ese territorio tiene 6 zonas de paisaje. Voy con el puntero a señalar, aquí en el valle tenemos a Río Frío, tenemos también el Cairo, que les sugiero si quieren hacer un viaje bien hermoso a ese municipio. El Cairo para mí es uno de los municipios más destacados del paisaje. Y tenemos la parte de Sevilla, Caicedonia, Buenavista, Génova, Buenavista, Córdoba, Pijao, Armenia, Calarcat. Casi todos los municipios del Quindío están en el área principal del paisaje, por lo que ya veíamos, la Tebaida hace parte de esa zona de amortiguamiento. Tenemos a Risaralda, tenemos en esta parte de Risaralda y tenemos a Caldas. Entonces, son 6 regiones donde también está Río Sucio, Supía, Quinchía, el norte de Caldas, la cordillera central del Valle, Trujillo, Risaralda y la cordillera occidental. Bueno, el área para tener una escala del paisaje es una escala que podría compararse con 2 veces el área metropolitana de Medellín. Cuando los asesores de la UNESCO estuvieron con nosotros, nos decían, bueno, y nosotros nos preguntábamos, ¿qué tan pequeño, qué tan grande debe ser ese paisaje? Y dijo, no, el que ustedes puedan administrar. Y de ahí, digamos, es la preocupación que cómo tenemos unas claves para administrar cómo podemos desarrollar un paisaje sustentablemente. Bueno, aquí vemos entonces la mayoría de los municipios del Quindío, como les decíamos. La Tebaida, vuelvo y repito, está en el área de influencia, no en el área principal. Tenemos algunos centros poblados también. Allí tenemos municipios en el área de amortiguamiento en el Valle, Argelia, Valle del Cauca, Viterbo, Dos Quebradas, Mistrató, etc. Pero, ¿qué es lo excepcional que tiene nuestro paisaje? Pues que este es el resultado de un esfuerzo que por varias generaciones, y lo digo por mi familia, mis abuelos llegaron de Villa María Caldas al departamento del Quindío hace ya 100 años y se instalaron en Calarcá, pero luego se dedicaron al cultivo del café en la cordillera, en Buenavista. Y por 4 generaciones mi familia ha estado, como tantas otras familias, en este tema del cultivo del café. Y lo importante es que se pudo adaptar un producto como el café a esas laderas, a esas características geográficas tan especiales que tiene nuestro territorio. Pero se hizo de manera sostenible y esperamos que sea sustentable en el tiempo. De hecho, pues hoy se habla de una caficultura y de un paquete tecnológico para seguir con el café. Bueno, les decía que la Convención de Patrimonio Mundial tiene unos criterios. Fue otra de las decisiones que el grupo interdisciplinario, el grupo interinstitucional con el que trabajamos durante esos 10 años, pues teníamos que elegir 1 o 2 criterios y además de elegirlos, sustentarlos ante la UNESCO. Los criterios que elegimos fueron los siguientes. El criterio número 5, constituir un ejemplo sobresaliente de un hábitat o establecimiento humano tradicional en el uso de la tierra, que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se ha vuelto vulnerable por efectos de cambios irreversibles. Pues los cambios irreversibles todavía no los tenemos, pero sí tenemos una gran amenaza para el territorio, que es el cambio climático y para la caficultura en general. El otro criterio que sustentamos ante la UNESCO como valor universal excepcional fue el criterio número 6, estar
directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas. Nuestro paisaje, y tomen atenta nota de esto, es un paisaje agroproductivo, dinámico y en permanente desarrollo. Vuelvo y repito, nuestro paisaje es un paisaje agroproductivo, dinámico y en permanente desarrollo. No es un paisaje fosilizado como el que les contaba que tuve la oportunidad, no sé si les hablé al comienzo, en Cuba, donde ya la caficultura allí ha llegado a ser mínima y donde simplemente hay unas pequeñas plantaciones y unos museos donde le dicen a uno que ahí se sembraba o se cultivaba el café. Esos dos criterios excepcionales pues tienen unos atributos que fueron los que definimos y los vamos a ver enseguida. El primero, el café de montaña. A diferencia de otras zonas del mundo y en especialmente con Brasil, nosotros cultivamos son las montañas y en ciertas áreas de la montaña. Tenemos la predominancia de café en esa mayoría de municipios. Les decía que más de un 60% se tiene como cultivo del café. Tenemos también cultivos de ladera. Esa es otra de las diferencias. En las altas pendientes. Eso permite que pues allí no se pueda, eso no permite que se puedan tener mecanización para lo que es la recolección o la siembra del cultivo. Tenemos una de la caficultura que nos permite ser sostenibles y es con la renovación que se da de la caficultura. Tenemos una influencia de la modernización. Cuando mi abuelo sembró café no había las técnicas que tenemos hoy en día para el cultivo del café, gracias a la investigación que se ha hecho por Cenicafé. Tenemos una institucionalidad cafetera, gústenos o no, la Federación Nacional de Cafeteros, la institucionalidad que por todo este tiempo pues ha estado con los caficultores. Una tradición histórica en la producción de café. Colombia es reconocido en el mundo si hay algo que le dé buen nombre al país es el café. Tenemos una estructura de pequeña propiedad cafetera. Ese es otro de los grandes atributos que tiene el paisaje, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, donde son hacendados y grandes plantaciones de café. No, lo nuestro son pequeños productores. Tenemos cultivos múltiples. El café está asociado con otros cultivos. Otra de las preguntas que de pronto se hacían en el chat. Tenemos café con plátano, café con cítricos, café con aguacates, etc. Tenemos unas tecnologías y formas de producción sostenibles en la cadena productiva del café. Bueno, este ha sido uno de los avances gracias a que tenemos el Centro de Investigación del Café en Chinchiná, Caldas. Y alguien también preguntaba en estos días que si solo el paisaje era solo café. No, hay unos patrimonios muy importantes que son los que debemos, que visibilizan y que son la expresión de la identidad de este paisaje. Empecemos con el patrimonio arquitectónico. Tenemos una arquitectura regional del Bareque. Muy importante, no hablemos de arquitectura colonial porque nosotros somos una colonización tardía. A finales del siglo XVIII se empezó a poblar nuestro territorio y se desarrolló un estilo arquitectónico gracias al sismo indiferente, como dice algún arquitecto conocido, donde se adaptó a los temblores. Nosotros tenemos el Bareque como sistema constructivo. Entonces, siempre que hablemos de la arquitectura, hablemos de la arquitectura regional del Bareque. Un patrimonio urbanístico. En esas difíciles pendientes se adaptó una retícula ortogonal que es el trazado especial que tienen nuestros pueblos. Un patrimonio arqueológico. Obviamente, pues aquí tenemos diferentes culturas prehispánicas y la más destacada de ellas son los quimbaya. Les sugiero que hagan una visita al museo que tiene, a la sala que tiene la Universidad del Quindío para entender un poco más este patrimonio arquitectónico. Y Profe, qué pena interrumpirlo. Es que un compañero está tratando de entrar y necesita que pues le dé ingreso. Pero dile que pues,
esta es la presentación. Déjame terminar aquí y ya le damos. Profe, ¿Sí? como dijo usted ahora, ¿un sismo qué? Sismo indiferente. El arquitecto Simón Vélez, muy conocido por la Guadua, dice que no es sismo resistente, sino indiferente. ¿Qué quiere decir eso? Que así tiemble, la arquitectura del bareque es como un canasto, que usted lo puede llenar y llenar y no se destruye, se deforma, pero usted lo puede volver a armar. Entonces, es un término que él se inventó, pero es una arquitectura sismo resistente. Aquí han habido temblores, terremotos, y esa arquitectura ahí pervive, no se cae. Bueno, y tenemos un patrimonio natural, ni qué decir de todo lo que tenemos con los páramos, con los humedales, con los bosques húmedos, que son la riqueza y la biodiversidad que tiene nuestro paisaje. Y una disponibilidad hídrica. Obviamente, este recurso que parece que fuera ilimitado no lo es. Sabemos que en el futuro va a ser uno de los temas de mayor importancia. Permíteme, vamos a ver si le damos en la entrada al amigo. Me salgo aquí un poco. Perdón. Ya, siendo las 10:33, entra Freddy. Bueno, listo, Freddy. ¿Ya estás, Freddy? Freddy. Hola, Freddy. Bueno. Profe, contestó por el chat. Bueno, listo. Buenos días. Buenos días, Freddy. Ok. Bueno, seguimos con la presentación. ¿La estamos viendo? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Bueno. Entonces, estos atributos los vamos a ver un poco más en detalle en las figuras. El café de alta montaña. Habíamos dicho al comienzo que la franja óptima para el cultivo del café son los 1.400 a los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Los expertos que saben de este tema del café, que estuvieron trabajando con nosotros, dicen que por el calentamiento global, esta va a ser una franja que se va a sostener. Pero además, los expertos internacionales dicen que para el 2050, y esto es muy preocupante, si no hacemos nada, si nos quedamos quietos, la mitad de las áreas del café del mundo van a desaparecer. O sea que miren, el paisaje hay que protegerlo, pero técnicamente, científicamente, porque el cambio climático nos está pasando factura. Mi familia, que es productora de café, yo he estado en estos días viendo la recolección que se está haciendo del café, pero la florescencia del café por el estrés hídrico es altísimo y no sabemos cómo puede ser la cosecha del próximo año. El cultivo de ladera es la adaptación a esas altas pendientes. Ahí podemos ver que prácticamente los cogedores de café son unos, yo digo, se arriesgan la vida tratando de buscarse cómo sobrevivir en esas laderas. La edad de los cultivos. Nosotros tenemos una caficultura que, a diferencia de otros países como en Centroamérica, están renovándose permanentemente. Cada 5 años es lo recomendable que se renueven, porque ya cafetales envejecidos, como hay en ciertos países, no son productivos. Bueno, lo otro es esa estructura pequeña, existe el minifundio cafetero. Allí, pues, en más del 90% de la propiedad es de pequeños productores de café. Eso lo hace diferente y lo hace muy especial. Tenemos unas tecnologías y unas formas de producción sostenibles y ya tenemos un paquete tecnológico para la adaptación al cambio climático. Y esta, que es como la última de esos atributos, que para mí es la mayor riqueza que tiene nuestro paisaje. Miren que tenemos unos hábitats de interés estratégico para conservar la biodiversidad. El 6% de las aves del mundo están en este paisaje. Y eso, pues, no lo puede decir todo el mundo. La disponibilidad hídrica. Tenemos presencia de unidades que retienen el agua. Los humedales son como los riñones en el cuerpo de uno.
retienen el agua y luego lo van soltando lentamente. Y esto es muy importante para la caficultura, cómo es el funcionamiento de los humedales y el sistema de páramos que nosotros tenemos. Muy bien, preguntas hasta ahí para que esto lo empecemos realmente a hacer diálogo y no monólogo. ¿Quién se suma? ¿Quién se suma? Para que no se duerman, tómense un cafecito, agüita. Sé que es difícil el día, la hora. Profesor. Bueno, sismo resistente, ¿no? El término sismo inherente es digamos, el profesor Simón Vélez, el arquitecto Simón Vélez, pues dándole el protagonismo al aguado. Pues mira, no, de hecho ya lo son, porque cuando se construyeron se entendió cómo era que funcionaban estas casas con los temblores. Cuando los terremotos que se tuvieron en la región en el siglo pasado, se encontró que la construcción en bareque era resistente a esto. La construcción en bareque de pronto es muy frágil o muy vulnerable con los incendios, pero de hecho pues son guaduas, es tierra, es construcción en tierra, es cagajón de caballo, o sea, son cosas que los enlucidos que tienen nuestras casas de arquitectura regional. Entonces, la sismoindiferencia la dan todos esos componentes, ese sistema constructivo y esa flexibilidad que tiene la guadua. La guadua es el acero vegetal y eso lo tenemos en esta región en abundancia. ¿Alguien más? Sí, no, ya existe. Mira, tú eres ingeniero, ¿cierto? Mira, si buscas, lo más exótico que existe en la norma es la norma de sismoresistencia para el bareque. Hay un capítulo para el bareque. Cuando el terremoto, la Universidad Nacional de Manizales desarrolló ese capítulo. Entonces ya tenemos normas de sismoresistencia para el bareque. Ok. Bueno, ¿alguien más? A ver. Sí, dime. Debido al clima, muy preocupante pues para las familias cafeteras, porque pues usted sabe que los cambios climáticos han sido, siempre pronosticaban que en tal mes a tal mes el sol, entonces ya sacaban todo, pues está haciendo con el cultivo pues del aguacate también, con todo, se han atrasado los cultivos, o bueno, ha habido una problemática muy grave, muy grave. ¿Qué se está haciendo para eso? O sea, si ya están haciendo algo para eso, porque yo creo que eso es imprevisible. Sí, yo te decía que ya hay un programa que tiene la federación y un programa para adaptación, un programa de adaptación al cambio climático. Esto se viene haciendo, obviamente esto tiene que hacerse rápido. La gente cree que eso no nos va a pasar, que eso es por allá en el Polo Norte, que los glaciales se están descongelando y que nosotros no, nada, que aquí vamos a estar muy bien, que eso está muy lejos. Pero estamos viendo lo que dice el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Le voy a contar una cosa. Hay proyectos como los que tiene Costa Rica con la producción de café. Ellos lo llaman las namas de café. ¿Tú estudias biología o agronomía? No, profe, no, nada de eso. Bueno, pero hay todo un tema y como te digo, pues, si se quiere profundizar, eso es lo que ustedes deben de relacionar para ese trabajo escrito. Por ejemplo, el cambio climático y cómo cómo mitigar eso en el territorio. Ahí ustedes pueden encontrar mucha información, el que quiera hacer eso y el que va a hacer este trabajo sobre este seminario. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. Bueno, no, mira, los planes de ordenamiento territorial y lo que es la UAF, la Unidad Familiar Agrícola, sí restringe precisamente para que no se hagan parcelaciones. Ahora, qué bueno eso que me acabas de decir, porque yo veo que donde más donde más la presión inmobiliaria se da es donde está cerca a los parques temáticos,
Montenegro, Quimbaya y esa zona, ya eso se volvió segundas viviendas, hoteles, y bueno, y el cultivo del café ya eso desapareció porque el valor de la tierra es muy alto para sembrar café. Por eso esa franja que les digo, donde se va a sostener la caficultura en el mundo. Yo creo que dentro de unos años veremos que es en la cordillera, más que todo, donde va a quedar. Los restos estamos viendo las presiones que se dan en el territorio. Ya hacia la zona plana, lo que llaman el plan, es otra historia. Ya eso es parcelaciones por todos los lados. ¿Alguien más? Una última. Profe, Sí, no, pues esos ya son temas lo vamos a mencionar tangencialmente aquí porque estamos hablando desde esos criterios universales, esos atributos, ese plan de manejo, y ya eso pues es muy particular. Pero, por ejemplo, esa sería una de las profundizaciones que podrías empezar a hacer en tu trabajo. ¿Sí, alguien iba a decir algo? yo quería hacer una pregunta sobre las técnicas de recolección del café. Sí. Usted mencionó ahorita sobre las laderas y cómo es posible pues que el proceso de recolección aún no esté tan tecnificado. O sea, cómo de pronto los recolectores del café aún no utilizan de pronto implementos que hagan la recolección un poco más segura, siendo que ya el proceso del café está muy tecnificado en los otros procesos, no en la recolección. Entonces, no sé si se ha abordado algo al respecto Sí. de este proceso. Sí, mira, se habló de unas mallas y un brazo mecánico. Eso lo desarrolló Cenicafé. Pero, ¿usted ha cogido café alguna vez en la vida? ¿Conoce cómo? Es difícil, no es algo tan sencillo. Exactamente. Yo he cogido café, por eso le hago la pregunta, qué pena hacérsela así, pero eso mecánicamente en estas laderas es como difícil. En Brasil se coge como se coge el arroz, o sea, tienen unos grandes corredores y van moviendo los palos y van echándolos como en una volqueta, como en cuando se recoge el arroz, sí, ¿cómo es que se llama eso donde se recoge el arroz? Una máquina de esa. Exactamente. Tú acabas de decir, tú dañas el palo, porque la recolección y lo que caracteriza nuestra caficultura es que se recoge cereza por cereza. Entonces, es con los dedos que se hace. Entonces, ese brazo mecánico de esas cosas, yo no sé, por ahora no, esperemos a ver qué aparece, pero lo que se ha ensayado es difícil de implementar. Bueno, continuamos, si no hay más preguntas. De esos atributos que vimos asociados a la producción de cafetera hay más de la mitad. Esos atributos, el café de montaña, hablamos de una altitud media sobre el nivel del mar, una predominancia de café, un porcentaje sembrado en la vereda mayor al 60%. Estos son criterios que ayudaron a la delimitación, como alguien preguntaba, bueno, ¿y cuáles son esas características? ¿Cómo se delimitó ese paisaje? La pendiente, estamos hablando de que nuestra caficultura es diferente. La edad de los cafetales, eso es bien importante. Aquí no, pues la idea es no tener cafetales envejecidos. La presencia de ecosistemas de interés ambiental, los tenemos por todos los lados. La presencia de cuencas abastecedoras y la presencia del Comité Municipal de Cafeteros. Vamos a ver entonces lo que son los valores de excepcionalidad que le presentamos a la UNESCO para sustentar que esto era excepcional. Alguien también preguntó que por qué somos patrimonio de la humanidad y cuáles son esas características. El primer valor, el trabajo familiar generacional para producir café de excelente calidad. Vemos que durante más de 100 años en el territorio del café, recuerden que Salamina es donde empiezan la primera avanzada de café en Caldas y donde se adaptó el cultivo a esas pendientes tan difíciles
y allí se ha sustentado la familia cafetera por generaciones. Entonces, esto es algo muy importante. Mire que hay mucho tipo de cultivos, pero que una familia generacionalmente con un cultivo se sostenga, por decirlo así, 100 años, pues no se da en todo el mundo. Entonces, ese digamos que es el primer valor. El segundo valor es que tenemos una cultura cafetera para el mundo. Esa identidad cultural en nuestras fiestas, en nuestra arquitectura, en nuestra comida, en nuestras formas de producir café, en nuestra artesanía, es lo que nos hace diferentes. Nuestras tradiciones, los mitos y leyendas, todo eso fue lo que le mostramos a la UNESCO que era excepcional. Entonces llevamos dos, la familia cafetera que por generaciones produce café, la cultura cafetera que todavía sigue viva. Mire que seguimos celebrando las fiestas del Yipao, que hacemos en Armenia, que hacemos en Calarcá, las fiestas del café, que hacemos en Río Suso el carnaval, que en el Valle hacemos los concursos de música, en Aguadas, el pasillo, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un tercer valor excepcional, el capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad. Gústenos o no, porque mucha gente no es amiga de la federación por diferentes motivos. Tenemos un modelo institucional cafetero que fue creado precisamente para la investigación, la producción y la comercialización del café. Esto lo hace diferente y esto pues hoy en día está siendo reevaluado de alguna manera. Necesitamos gente joven, necesitamos que se renueven esos comités departamentales y municipales con incluso se vienen haciendo elecciones cafeteras o se hacen elecciones cafeteras cada cierto tiempo para que eso suceda. Bueno, y el último valor es la relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y la sostenibilidad del café. Tenemos un centro de investigación en Chinchiná, Caldas, es CENICAFé, allí es donde se hace la investigación científica. Ya tenemos un genoma del café, eso no se tenía hace unos años, y eso ha permitido que no solamente mejoremos las nuevas variedades de café resistentes, por ejemplo, a la roya, que en otros países no existe. Ya tenemos la variedad Colombia, la F1, CENICAFé, que son resistentes a los ataques de la roya. Y tenemos también una investigación con toda la sostenibilidad ambiental cafetera. 4 valores entonces que son los que nos permiten a nosotros construir un plan de manejo, que era la pregunta, ¿cómo podemos nosotros sostener este paisaje? Bien, para las personas, yo comencé con una noticia. Para las personas que veníamos trabajando por más de 10 años en este tema, sabíamos que la inscripción no era el final del proceso, sino el inicio del mismo. Y miren, llevamos ya 2 décadas haciendo este trabajo y hoy lo estamos haciendo con ustedes. Yo no sé si es la primera vez que escuchan de este tema, porque ya la cátedra que tenemos en la universidad está desde 2012. Yo fui fundador de esa cátedra en la Universidad del Quindío y también tenemos pues todo el tema de apropiación social que se hace con comunidades. Implica entonces que a partir del momento de la inscripción, la nación que lo inscribe adquiere la responsabilidad de mantener su valor ante la comunidad internacional. La UNESCO dice que si se pierde un patrimonio de la humanidad, no solamente es un empobrecimiento para el patrimonio del país, sino de todo el mundo. Entonces, eso es lo que nos hace diferente. Esto no solamente es que no, se acabó el paisaje cultural cafetero y ya perdió fue la humanidad. Pensemos si dentro de 20, 30 años ya no producimos café en este territorio. Pensémoslo seriamente. ¿Qué sería entonces de este territorio? Bien,
Aquí entramos entonces, en esta diapositiva podemos apreciar un resumen de lo hablado hasta ahora. Miren la arquitectura. En Calarcá, por ejemplo, esa riqueza que tenemos con el patrimonio arquitectónico. En la cordillera, con ese patrimonio urbanístico. Las formas como celebramos las fiestas. Esta foto la tomé aquí cerca de Circasia, donde yo vivo. Y los cultivos de café asociados con las barreras de plátano y los guaduales. Eso lo hace diferente. Vamos entonces a mostrar qué son esas premisas con las cuales el paisaje y las que yo considero son las más importantes del paisaje. ¿Cuáles son las amenazas y riesgos que también preguntaban, esos retos y oportunidades? Y terminaremos con unas reflexiones del paisaje. Bueno, la primera premisa. La inclusión en la lista del Patrimonio Mundial es un compromiso del Estado colombiano, lo que significa que está por encima de los gobiernos de turno. Gracias a Dios, este proyecto nace en la academia. Este proyecto no es la bandera política de ningún partido, de ningún gobernador, de ningún alcalde, ni de ningún presidente. Esto nació en los grupos de investigación de las universidades. Así como ustedes están estudiando esos grupos de investigación, ahí empezamos hace muchos años haciendo este trabajo. Es un compromiso entonces que adquirió el Estado en el año 83 con la firma de la Convención del Patrimonio Mundial y por lo tanto implica que está por encima de cualquier gobernante de turno. La segunda premisa es lo que estamos haciendo. El paisaje cultural necesita de la apropiación social de los diferentes actores del territorio para lograr la conservación y el desarrollo del bien patrimonial. Mire, alguien decía, no, entonces eso solo el paisaje es de los campesinos y eso es de los que están en las fincas. No, resulta que esa apropiación nosotros desde la institucionalidad y sobre todo desde la academia debemos de seguir aportando desde nuestras áreas de conocimiento a la conservación. Los biólogos, los estudiantes de trabajo social, los antropólogos, los historiadores, los arquitectos, los músicos, o sea, la gente que estudia bellas artes, o sea, todos tenemos que ver con este paisaje. No es solamente los campesinos que están en la cordillera o en las fincas. La tercera premisa es que el paisaje es un proyecto de desarrollo regional. Esto no solamente es para una región. Recuerden, cuando vimos la delimitación, tenemos 4 departamentos: Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Entonces es un desarrollo regional donde el paisaje se vuelve el protagonista y donde tenemos que generar una planificación y gestión territorial. Esas 3 premisas son básicas. Entonces, primero, la primera premisa es que es un proyecto del Estado. Segundo, que necesitamos de la apropiación social. Y lo otro es que es un proyecto de desarrollo regional, pero en clave de sustentabilidad. No queremos que este paisaje se pase por encima de estos valores, que el llamado progreso pase por encima y no respete estos valores. No queremos frenar con esto el desarrollo, pero estamos hablando de un desarrollo diferente, un desarrollo en clave de sustentabilidad, por lo que se requiere que todo lo que se haga en el territorio, primero, pues se integre a esa política que tenemos a nivel nacional, porque esto es una política, ya tenemos una política nacional sobre la conservación del paisaje y el desarrollo. Miremos entonces las amenazas que tiene nuestro paisaje. Comencemos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí.
Sí. Bueno, tú tocas un tema que es el famoso relevo generacional, que más tarde lo vamos a ver. Ahí está una de las problemáticas que tiene el paisaje. Hay todo un programa de relevo generacional que se viene haciendo con la caficultura. Esto le compete no solamente a la institucionalidad cafetera, sino que desde las diferentes instituciones se fomente, como lo han venido haciendo en otras partes, que se incluyan jóvenes en el tema de la caficultura. Y se mejore, porque digamos que la caficultura que normalmente se tiene en la región, que tuvo mi abuelo, hoy no está integrado, o no sé si está solamente está en algo de café, en una cadena productiva como son cafés especiales. La sostenibilidad es muy importante, pero la parte económica también es muy importante. Cómo mantener, precisamente dentro del plan de manejo, que lo vamos a ver más adelante, esa es una de las problemáticas y de los retos importantes. Bueno, aquí tenemos entonces los títulos mineros. Recién se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial el paisaje. Lo que empezamos a ver es que ya empezaban las consultas populares para que se frenara la mega minería en la región. Ya se logró ya hubo una victoria, digamos, con este tema que fue en Pijao. Pero Córdoba está necesitando también que le apoyemos eso y otros territorios. Caldas ha sido muy minero, ¿cierto? Allí tenemos una minería por siglos que se ha dado. ¿Qué tipo entonces de concesiones son las que con los títulos mineros debemos de dar? ¿Qué se está haciendo con esto? Ya hay un programa también y sabemos que la explotación se está restringiendo en muchas partes del territorio. En el Quindío tenemos 19 títulos mineros en el área principal y 32 en el área de amortiguamiento. Esto pues para ver que esto sigue latente. En nuestro territorio hay demasiada, digamos, riqueza por explotar, pero pues esto no, se habla de minería sostenible, algún debate tuvimos, pero no sé cómo se va a mitigar, digamos, que esa explotación no afecte sobre todo nuestras redes hídricas. Otra de las amenazas es la infraestructura. Esto se dio en el año 2013 cuando la empresa de energía de Bogotá construyó unas torres sobre un sistema estratégico donde es hábitat de la pava caucana y el mono aullador en Finlandia. No es que nos queramos atravesar al desarrollo ni al progreso, sino que ¿por qué tenían que hacerlo por ahí? Porque desconocen eso, lo que yo les decía al comienzo. No podemos dejar que los sistemas estratégicos como estos pues se atropellen por cualquier proyecto de infraestructura. Esto se debía consultar y esto se podía haber trazado sin que afectara esa zona. El otro es el turismo de masas, esas concentraciones de turismo en algunos sitios de nuestro departamento. Ahí vemos una foto de Salento, de las calles de Salento y el Valle del Cocora, que si ustedes van este fin de semana o tienen la oportunidad o más adelante o si han ido en esas temporadas, ya es muy difícil por la afluencia y por la saturación que tiene el sitio de un disfrute. Entonces, esto también debe ser reglamentado con capacidades de carga. Esto no solamente vengan solamente los prestadores de servicios, los turistas ocasionales, los viajeros ocasionales. Entonces, debemos hacer restricción y capacidades de carga. Se habla hoy de un turismo responsable, de un turismo sostenible. Se habla hoy de que debemos hacer una planificación del turismo. Por ejemplo, en la cordillera, que yo les decía que vengo trabajando con el tema turístico. Se ha pensado en otras modalidades del turismo, el agroturismo, el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo de aventura. Son otro tipo de turismos que
primero que todo, van a tener que ver con la comunidad local y no solamente con la afluencia permanente y la saturación de visitantes al sitio. Ya hay un plan, ya tenemos un plan sectorial de turismo que le está apostando a la conservación del paisaje cultural. La amenaza del aguacate, el aguacate hass, multinacionales han llegado a nuestro territorio y están desplazando esa economía cafetera. Creo que la cifra, si no me equivoco, ya van más de 5.000 hectáreas sembradas en aguacate hass en la cordillera o en el Quindío. ¿Sí? Claro. Trabajan como una empresa. Es que eso. Mira, si hay alguna persona que está estudiando trabajo social, allí puede esa problemática ponerla en su trabajo, ¿cierto? Cómo el desplazamiento de estas multinacionales está no solamente generando un problema de empleo, ¿cierto? De empleabilidad en la región, y cómo el caficultor, que tradicionalmente ha sido un modelo familiar, porque así empezó la caficultura, por eso es que las familias son tan numerosas, de 6, de 10 hijos, de 12 hijos, porque necesitaban era gente que le ayudara en la recolección del café. Hoy en día sí, los migrantes son los que tenemos en las fincas. Nosotros tenemos, esto se llenó fue de migrantes que están viniendo a recolectar, porque ya la gente de nuestra región no lo está haciendo. Ese aguacate además está pues desplazando esas zonas y está amenazando de alguna manera nuestras fuentes hídricas, porque el cultivo del aguacate requiere de muchos pesticidas. Vimos la noticia hace unos meses como en Barcelona, Quindío, hubo una mortandad de polinizadores, de abejas, por este motivo. Una que resultó en la pandemia y es el volteo de tierras, lo que se conoce jurídicamente como volteo de tierras. En el año 20, algunos alcaldes quisieron incorporar suelo rural al perímetro urbano. Esto sin pasar por todas las entidades ambientales y territoriales y sin estudios sólidos que justificaran esa ampliación del perímetro. Eso afortunadamente se logró, pero esa es una de las amenazas que tiene nuestro paisaje. Pensemos por un momento en la cordillera del Quindío llena de condominios, que en vez de esos verdes que tenemos, empecemos a ver casas como se ve bajando de Calarcá en la avenida Centenario. Así queremos un paisaje. Ese es el paisaje cafetero. Entonces, allí digamos que siguen latentes estas amenazas. De ahí que los planes de ordenamiento territorial y la incorporación de estos atributos sea una de las formas en que podemos frenar esto. Bien, yo les hablé del plan de manejo, pero bueno, hasta ahí con esas amenazas, ¿alguien quiere aportarnos algo? Recuerden que no queremos que esto sea un monólogo, sino un diálogo. Y no quiero que se duerman también, porque a esta hora empieza a dar sueñito. Y si ayer de pronto salieron... Profe, sí, es cierto lo que usted dice, donde más que todo se ve es ahí bajando de Calarcá, la verdad. Hace mucho tiempo yo me acuerdo que mi tía tiene una finca en Calarcá y siempre que íbamos era eso verde, eso no se veía ni siquiera para el otro lado y ahora eso es lleno de edificios y casas de, como el dicho. Exactamente. Entonces, por eso es que debemos incorporar en los planes de ordenamiento estos atributos del paisaje y obviamente defender ese territorio. ¿Alguien más con las amenazas, el aguacate, el turismo? Ayer había una gente de turismo que trabaja con turismo y fue muy bueno el debate. Sé que hoy es difícil, pero tranquilos que esto se mejora, como dicen, vea, ya son las 10 de la mañana y ya casi vamos como en la mitad.
no se asuste. Profe, con el turismo es mucho más porque al turista no le importa sino venir y disfrutar y a él no le importa lo que genera, los daños que generan, los desechos que hacen, o sea, no les importa porque últimamente dicen, esa no es mi ciudad, ¿cierto? Entonces, mucho más con eso. Bueno, mira, lo que pasa es que ahí es donde tenemos que planificar el turismo y donde tenemos que tener planes de contingencia para el turismo y educar a partir de esa actividad. Te decía que ya tenemos el plan sectorial de turismo y una de las temas que tenemos es con la formación primero de la comunidad en los temas de turismo, porque nosotros mismos somos los que permitimos eso. Pero mire, yo acabo de estar en el Perú, acabo de estar en el santuario de Machu Picchu, en el Cusco, y allí vi que tienen toda una campaña para que con los desechos que dejan los turistas se generen cosas. Entonces, mire, y hay todo un paquete, digamos, de educativo para que eso no pase. Si no lo tenemos, la gente sigue tirando los pañales al río, la gente deja la botella de plástico tirada en el cafetal cuando viene, etcétera, etcétera. Por eso es que, sí, cuéntame. Pero yo creo que más que los turistas, eso es algo más de las personas de la región. O sea, a veces uno ve cómo se comportan los turistas y los turistas son unas personas que, o sea, los turistas, por ejemplo, que vienen del extranjero, ellos vienen y se comportan muy bien en su mayoría. Yo creo que es más regional, gente que viene, por ejemplo, de otras ciudades que no tienen cultura, es una cultura a nivel de nosotros como colombianos. Y fuera de eso, también el hecho de que yo también estoy en Perú y básicamente es la forma en que dejan descansar los parques naturales. Acá en Salento ya hemos visto cómo hay pocas, ya se está viendo pocas palmas de cera, precisamente porque el turismo es un turismo sostenible. Básicamente se está acabando con el ecosistema. Si uno va, por ejemplo, por el lado del Tolima, que también hay una parte donde hay muchísimos, o sea, ya uno ve cómo es un bosque virgen cuando no hay turistas y se ve una gran cantidad de palmas de cera, y es precisamente porque todavía no se ha vuelto turístico como de Salento. A Salento no le dan como un respiro al suelo y solamente abastece a los turistas, entonces como que básicamente el ecosistema se va deteriorando al punto en que ya uno va a ir a Salento y solamente va a haber, no sé, 2 o 3 palmas de cera, precisamente porque no se cuida el ecosistema. Claro, entonces mira, uno de los puntos que he pensado es la capacidad de carga. Para ir al santuario Machu Picchu se tiene un número diario de turistas y no entra ni uno más. Eso lo tienen muy claro ellos. Lo mismo deberíamos de hacer con el territorio. Recuerden que el paisaje es sujeto de derechos. Ayer hablábamos de eso con uno de los grupos. Decía, pero entonces es que nos van a restringir. Y digo, no, es que nosotros tenemos que, de acuerdo a los estudios que se tengan, de acuerdo a que son los que faltan en nuestra... ¿Cuáles son los cambios? Recuerden lo que dije en la primera, ojalá no sean irreversibles. Ojalá los podamos revertir todavía. ¿Por qué? Porque si no, entonces lo que tú dices no va a quedar sino el recuerdo de lo que era eso. Entonces eso no es venga todo el mundo, tranquilos que nosotros somos unas personas muy queridas y por eso es que nos conocen, pero sí debemos ser conscientes de que el territorio necesita de ponerle unos límites. Muy bien, el plan de manejo. Profe. Sí, cuéntame. Profe, yo también pues quería como opinar respecto a lo que estamos debatiendo. Yo pienso que también uno de los principales factores como que afectan hoy en día es quizá como el cambio en la sociedad, por así decirlo. Es que desde antes todos los niños, 15, 14, 16 años, salían a trabajar y era coger café, era muchas cosas. Hoy en día ya no, hoy en día ya de 10 niños, 9 van a la universidad, 1 se va a coger café, entonces eso quizá va a afectar mucho y vamos a llegar al problema como que estamos debatiendo ahora, qué se va a hacer en ese relevo en cuanto a coger café, sí, en cuanto a la agricultura y todo eso. Sí, mira, el tema, como lo dice algún profesor de la universidad muy sabiamente, es el indígena le enseña a su hijo a cazar y no está haciendo una explotación
de menores, sino que le está enseñando para defenderse en la vida, para alimentarse en la vida. Y no es que atente contra el territorio, sino que eso hace parte de su formación. Recuerdo que cuando niños a nosotros nos mostraban cómo era el cultivo y de pronto en épocas de vacaciones o cuando tuviéramos tiempo ayudábamos en la recolección. Hoy en día se habla de que eso es explotación de niños. Entonces, mire, si a mí no me enseñan a cuidar las cosas desde pequeño, pues de grande, olvídese, eso no lo voy a hacer. Entonces, allí hay también un cambio de actitud por parte de los padres, sobre todo en las zonas del campo, deben de empezar a fomentar. Y no es decirles que no estudien, no, al contrario, sino que, vuelvo y le digo, yo le preguntaba, ¿alguno de ustedes ha cogido café? Háganlo por experiencia. Miren, en el mundo ya hay voluntariados, hay gente que se va a otros países a ayudar a los productores para que no desaparezcan. Entonces, eso también es otra de las estrategias que tenemos que emplear. ¿Sí? Pero yo pienso que es un error pensar como que son los jóvenes los que tienen que tomar como esta iniciativa como de seguir trabajando con la parte pues, del café, de los cultivos. O sea, ahora se ha visto que mucha gente está pagando mucha gente paga realmente para que les enseñen el proceso del café. O sea, estamos hablando de gente que ya tiene como una sostenibilidad económica, que quieren como vivir la experiencia que se siente sembrar café, y eso es lo que vende ahora también en la parte del turismo. Gente que viene acá al Quindío a vivir el proceso del café, ¿cierto? Entonces digamos que hay gente que de otras edades que se involucra también en el hecho de querer vivir en una finca. Digamos, ya hice mi vida económica, ya tengo recursos y ya quiero de pronto tener una vida más tranquila lejos de las ciudades. Vengo y invierto en una finca y aprendo el proceso del café y digamos que yo soy el que sigo con ese legado. Entonces digamos que no, yo pienso que no son solo los jóvenes los que tienen como ahora la oportunidad de aprender sobre todo el proceso, también es la gente, pues gente mayor. No sé por qué la gente, en Colombia tenemos una cultura de que las personas a cierta edad ya no aportan como tal a la economía del país. Eso es un error y uno lo ve que en los grandes países, en Estados Unidos, en otros países, la gente mayor todavía trabaja y trabaja en oficios que uno dice como, venga, esta gente está trabajando acá muy duro, gente que, por ejemplo, los cajeros en otras ciudades son gente mayor, gente que todavía sigue siendo productiva, pero acá en Colombia no. Acá en Colombia tenemos una cultura de que se piensa más bien en pensionarse y no hacer nada, como no seguir produciendo y aportando a la economía. Entonces también es el hecho de que no solamente podemos pensar que los jóvenes son los que van a asumir este tipo de labores, sino que también es el hecho de que van a haber otras edades generacionales que van a poder como asumir el rol de seguir trabajando en este sector. De acuerdo, y a nuestra región están llegando personas que quieren ser los neoproductores de café. Está llegando gente que tiene una filosofía de vida diferente, con la permacultura, con el cultivo sostenible, y no solamente para el café, sino para la comida. Bueno, este es uno de los temas importantes, el plan de manejo. Es esa carta de navegación, como dicen los economistas, donde quedan claros los principios para el manejo económico y social y para que se sostenga este paisaje. Ese plan de manejo entonces busca que la comunidad se apropie del bien y lo desarrolle de manera sustentable. ¿Cómo construimos este plan? Se realizó una caracterización de cada uno de esos valores. Recuerden los 4 valores que les hablaba: la familia cafetera, luego la cultura, la relación entre modernidad, entre tradición y modernidad, y el otro valor que fue el de la relación entre tecnología para garantizar la calidad del producto. Entonces, y ese capital estratégico construido alrededor de la institucionalidad. Se vieron entonces cuáles eran las amenazas que tenía el valor, cuáles son entonces los objetivos estratégicos y las acciones para, de alguna manera, poder darle la vuelta a esto. El trabajo familiar, que fue el primero que vimos para la producción de café. Aquí lo vemos.
Principales factores: disminución de la rentabilidad cafetera, que lo tocamos al comienzo, el bajo relevo generacional, que lo acabamos de hablar, y el cambio en la vocación del uso de la tierra, que también lo hemos hablado, cómo se está sustituyendo el café por otros cultivos incluso más rentables. Desarrollar entonces, está bueno. Sí, 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 recuerde, sí, pero no siempre ha sido así. O sea, nosotros que llevamos 100 años hemos pasado por las buenas, las malas y las regulares y malas. Entonces, el caficultor es un estilo de vida. El caficultor es alguien que realmente está sabe que eso pasa, que no siempre va a ser bueno el precio. De ahí que si no agregamos valor a lo que estamos haciendo, pues tampoco vamos a poder mejorar. El desarrollo de la cadena de cafés especiales, ese es uno de los objetivos que se tiene con la caficultura. ¿Cómo fortalecer y promover la producción de cafés especiales? Se tiene ya todo un programa, tanto de la Federación como del SENA. Tenemos ya la Escuela Nacional de la Calidad del Café en nuestro territorio. Los que quieran acercarse y los que quieran saber de café, bienvenidos, porque el SENA es de todos y allí podemos aprender sobre los temas de café. Tienen unas cosas muy bien montadas en análisis físico del café. Yo he hecho todos esos cursos en la tostión, en todo lo que tiene que ver con barismo. O sea, allí hay toda una enseñanza fundamental para este tema del paisaje. Lo otro es la cultura. ¿Cómo proteger entonces esa cultura? ¿Cuáles son los factores que afectan? Es la pérdida de saberes y técnicas constructivas. Hablábamos de la arquitectura del bareque, que como hoy ya aquí hay ingenieros, conseguir mano de obra. Yo soy arquitecto restaurador, ha sido muy difícil para poder restaurar las viviendas tradicionales, pero ya tenemos una escuela en Salamina donde se enseñan este tipo de cosas a los jóvenes. Es que el patrimonio es algo vivo, en permanente dinamismo. El patrimonio no es algo estático. Si el patrimonio se queda quieto, desaparece, o si se queda simplemente en unas fotografías, o si se queda simplemente en la mente de algunos. Es memoria en movimiento. Fomentar entonces la educación, la investigación y la valoración del patrimonio cultural. Eso es lo que estamos haciendo con las universidades y eso es lo que debemos de buscar con los grupos. O sea, cómo tenemos una investigación que le aporte a ese desarrollo y a esa conservación del patrimonio cultural del paisaje. El capital social estratégico, pues tenemos también un bajo relevo generacional, de ahí que en estos comités tengamos que fortalecer el liderazgo de la población cafetera. Ya tenemos asociatividad con jóvenes, con mujeres, o sea, ya se están dando unos procesos diferentes que son los que promueven el cambio en la institucionalidad, las nuevas ideas, los nuevos proyectos. La relación entre tradición y tecnología, que es la otra, el principal factor es la contaminación de los recursos naturales. Vemos cómo los cultivos del aguacate son contaminadores, pero también cuando en el beneficio del café no tenemos los cuidados suficientes y contaminamos las aguas, la pérdida de las microcuencas, los deslizamientos de tierra. Mire que con estas lluvias intensas hemos visto cómo tenemos este problema en nuestra región. Apoyar entonces una productividad ambiental y sostenible en el paisaje es a lo que debemos de migrar. O sea, hoy ya se habla de una bioagricultura para el paisaje. Todavía eso en nuestra región suena un poco como de otro país, pero hacia allá tenemos que migrar. Implementar acciones que contribuyan a la productividad ambientalmente sostenible. Los agrosistemas, otra vez en los temas del cafetal de sombrío. Eso es muy importante para la protección de nuestros suelos. Bueno, dos retos gigantes tiene este paisaje y quiero que eso quede como muy claro. Una,
es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Creo que si este proyecto del paisaje cultural cafetero no logra ese objetivo, perdimos todo el tiempo. Academia, instituciones, gobernaciones, alcaldío y la misma UNESCO que nos inscribió el paisaje. Allí está la razón y el propósito de ser de este proyecto que también me preguntaban ayer unos estudiantes. Por lo tanto, debemos asegurar esa sustentabilidad ambiental, cultural y económica del paisaje cafetero. Eso es cómo hacemos sustentable este paisaje por otros 100 años o más. ¿Qué se ha hecho con esto? Porque diría, bueno, muy bueno, estos son buenas intenciones. Recién se inscribió en la lista del Patrimonio de la Humanidad, se hizo un acuerdo para la prosperidad y de allí quedaron unos compromisos. Uno de ellos fue el documento COMPES, que es el documento de política pública para la preservación del paisaje cultural de Colombia. Allí están diferentes ministerios, están diferentes instituciones y obviamente todo este tema con para que nuestro paisaje sea sostenible. Luego, debemos formar a la población estudiantil de la región para esa apropiación social, como lo estamos haciendo hoy. Algunos por primera vez están escuchando este tema, otros lo conocen o de pronto han tenido la oportunidad, pero esta es una acción permanente y eso es en lo que estamos, pues este proyecto no solo fue para inscribir el paisaje en la lista, sino porque necesitamos una apropiación para que cada vez, yo puedo estar hablando aquí con alguien que va a trabajar en planeación o de pronto alguien que va a ser el alcalde de un municipio. Qué bueno saber que conoce lo que es el paisaje. Y me ha pasado, no crean que es carreta, ya me pasó con uno que estaba en las clases sentado así como ustedes y llegó a ser alcalde de un municipio. Formar a la población estudiantil, uso de material educativo, obviamente esto lo venimos haciendo también con la universidad y con Confenalco. El otro tema es revisar el estado actual de los planes de ordenamiento territorial. Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio elaboramos la guía para incorporar los planes. Yo tuve la oportunidad de estar en planeación y allí se les dio un kit a los diferentes municipios para que hagan este trabajo. Esa es una de las tareas pendientes y ahí ha faltado voluntad política para hacer este tema. Debemos articular todos los planes, el de ordenamiento, el plan de manejo de cuenca, el plan estratégico de la federación, y el plan de manejo del paisaje para entender entonces esos proyectos comunes que van a permitirnos ver si estamos o no conservando y desarrollando sustentablemente el paisaje. Las investigaciones, ahí es donde esperamos que las universidades tengan programas de posgrado, programas de maestrías, de doctorados. Ya en el paisaje tenemos doctores en paisaje, es algo exótico, doctor en paisaje cultural. Han tenido que ir a otras partes fuera del país, pero ojalá las podamos traer a nuestras universidades. Otro de los retos es que tenemos que determinar esas exclusiones y restricciones contra la actividad minera en el área del paisaje. Vuelvo y digo, no es que no se puede hacer, pero hay áreas del paisaje que se van a ver afectadas si permitimos esto. Desarrollar un plan estratégico de turismo para el paisaje. Ya lo tenemos formulado. El departamento del Quindío ya tiene su plan estratégico para los próximos 10 años, como les decía, y donde el paisaje es el eje de ese plan estratégico. Implementación de ese plan estratégico de turismo, eso es lo que se tiene que hacer en los próximos años. Desarrollar una política de turismo cultural que ayude a la conservación de los valores del sitio. Colombia ya tiene una política nacional de turismo y debemos de implementarla en nuestro territorio. Formular una propuesta de turismo que incluya aspectos educativos, científicos. Alguien me hablaba que esto también es otra de las cosas importantes. Ahí es donde deben de nacer propuestas desde la sociedad civil, desde la investigación para hacer un turismo diferente en nuestro territorio, con la biodiversidad, donde podamos entender qué está pasando con la biodiversidad, dónde debemos hacer restauraciones de bosques, dónde debemos ver qué especies están amenazadas, cómo vamos a trabajar todo esto. Ahí es donde yo les pido, por favor, desde la universidad, que ustedes
pregunten cuál es el plan de investigación que tiene la Universidad del Quindío para el paisaje. Hace unos años les pasamos eso, pero veo que no lo han implementado. Ay, qué pena. Bueno, No sé si vamos cerrando, tenemos otra clase a las 10:30. Sí, ya. Mira, ya me faltan solo 4. Entonces, pasemos a lo que son las reflexiones. Como empezamos tarde, bueno, las reflexiones. Primero, el territorio, o en latín la territorium, es la tierra que pertenece a alguien, es el lugar de algo, y en el caso del paisaje es la tierra del café, de los pequeños, medianos y grandes productores, donde sociedad y naturaleza se fusionan con personas de 1000 maneras. Debemos repensar el territorio desde su paisaje, orientar los esfuerzos para que el paisaje sea el eje central de los instrumentos y planes de manejo. Los recursos culturales deben ayudarnos a construir criterios de ordenamiento territorial. Y termino con esta. El paisaje cultural es el registro del ser humano sobre el territorio, un texto que se puede leer e interpretar si entendemos el territorio como una construcción hombre-naturaleza. Muchas gracias, ya sé que terminamos así abruptamente y no da espacio para que reflexionemos, pero voy a pasarles el link para que firmen la asistencia, que es muy importante para esto. No se vayan a ir sin firmar esa asistencia. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, señor, muchas gracias, profe. Gracias, Ya les profe. mando el link, no se vayan, por favor, ya les pongo el link en el chat. Listo, profe. Ojo que esto es uno de los requisitos de grado de ustedes, entonces no lo vayan a dejar que... Ahí se fue, por favor me dicen si lo están viendo. Sí, señora, ahí está. Sí, señor. Entonces entren, por favor, empiecen a llenar eso. Yo lo voy a dejar abierto un rato. Y les agradezco muchísimo. Profe, una pregunta, ¿el espacio es PCC o cultura ambiental? PCC. Ah, bueno, gracias. Profesor, que tenga muy buen día. Muchas gracias. Para todos, éxitos con este trabajo. Profe, ¿usted grabó la clase de casualidad? No, yo no la grabé. Yo voy a enviarle a la vicerrectoría, que es uno de los que nos pide la presentación, y ellos ya se las harán llegar. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno. Listo, profe, muchísimas gracias. Muy interesante todo, que esté muy bien. Bueno, lo mismo. Éxitos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Andrés, bueno, que estés bien. Qué buen día. Buen día, profe, gracias. Buen día.